Para disfrutar de esta y otras producciones, síguenos en todas las plataformas de Futuro San Luis. ¿Cómo estás, Karen? Muy bien, ¿y tú? También bien. Qué bueno. Chido que andes por acá. Gracias por tenerme otra vez. De hecho, lo quería comentar. Justo eres la primera invitada en volver, en repetir por acá. Repetir. Qué chido que andes por acá y también qué chida la banda que se da un clic para checar este contenido. El día de hoy nuevamente estamos con una escritora, bueno, es un abanico de profesiones y de talentos los que tiene acá nuestra invitada, pero digamos que hoy nos vamos a centrar un poco en su faceta de escritura. Karen Ochoa, con quien consideramos estamos listos para esta conversación. Estamos listos. Hablando ahorita de esta baraja, porque digo, para la banda que quizá no vio el programa que se me hace, que fue ya hace un año, Ya, prácticamente. parece que sí, un año. Hace un año, como a mediados de la primera temporada que estuviste por acá, nos comentabas, pues, oye, que tienes talento tanto para la escritura, cine, modelaje, si mal no recuerdo, hasta gimnasia, me Sí, parece. hago gimnasio. ¿Verdad? Sí. ¿Qué andas haciendo por acá, Karen? Otra vez visitándonos. Pues ahorita estoy con lo de mi tercer poemario. Estoy teniendo presentaciones, estoy haciéndole promoción. En eso ando. Es Quimeras, me parece, Sí, se llama, ¿no? así se llama. Es el tercero ya. Ya, el tercero. ¿Y qué tal? ¿Cómo va? Va muy bien. Ya ha habido presentaciones en Monterrey, en Cuernavaca, en Ciudad de México hemos tenido 2. Ya falta Guadalajara, falta aquí San Luis, falta Puebla. Y pues ya las presentaciones que se vayan sumando. ¿Qué comentarios te ha dado la gente que ha tenido la oportunidad de leerlo? A la gente le ha llamado mucho la atención, sobre todo las fotografías. Es algo, sí, es cierto. Estaba viendo que tienes un detalle extra, que son fotografías incluso tomadas por ti, según Sí, yo, ¿no? sí, son y con fotografías. cámara análoga. Sí, es cámara análoga, son fotos tomadas por mí. Y a la gente le ha gustado mucho, creo que, porque es algo que fue la diferencia, creo, con Delta. Ok. Con mi segundo libro no tenía fotografías, entonces la gente se centraba mucho en los textos y me hacen muchos comentarios sobre los textos. Ahora veo que a la gente le llama mucho la atención las fotografías. Sí me han hecho comentarios sobre los textos, ha habido unos que he leído en la mayoría de las presentaciones porque a la gente le han gustado más, pero en definitiva sí la gente se ha ido así por las fotografías, es lo que a la gente le llama más la atención. ¿Y cuál era, bueno, si se puede saber, cuál era ese objetivo que tú tenías de mezclar justo, digo, aparte de que no esté, de dividir un poco esa atención entre texto y visual, pero cuál era tu sentido de brindar esa visión? Porque primero es tu visión, que son fotos tomadas por ti, de implementarlas en el mismo poemario. La verdad es que fue una situación que al final se volvió simbólica. Fue algo que no fue planeado porque al principio en la selección de fotos yo estaba seleccionándolas y eran como las que más me gustaran, ¿no? Y lo había hecho así porque me gusta mucho tomar fotos, entonces, y me gusta mucho en el poemario cómo se ve. Era una elección más estética que otra cosa. Perfecto. Al principio. Pero cuando fue desenvolviéndose Quimeras, se trataba de una combinación de todo lo que soy, ¿no? Y de lo que me ha llegado a conformar, de mis influencias, de todo lo que me envuelve como no como persona, yo lo veo como una quimera, ¿no? Ok. Entonces, esas fotografías, me di cuenta que la mayoría son autorretratos o son piezas como muy esenciales de mi vida o de mi día a día. Entonces, como que sí, la mayoría son eso, yo. Entonces, al final se volvió una selección de autorretratos. ¿Y no te pasa que cuando ya ves, porque como tú dices, a lo mejor haces una curación de imágenes, ¿no? Y traes esta idea y dices, estéticamente puede quedar acá. Pero ¿no te ha pasado que de repente redescubres cosas ya que a lo mejor tú vuelves a hojear el libro? No sé, incluso no sé si empiezas a darle significados diferentes a esas combinaciones ya que están plasmadas en papel y que de repente puedes volver a visitarlos. Sí, claro, y pasa todo el tiempo y el libro nunca se termina. O sea, si fuera por mí, ahorita seguiría corrigiendo, seguiría haciendo cosas. Que sí es necesario, ¿no? Como cortar, porque si no sería así como sí, tienes actualizarlo cada semana, un PDF nuevo cada semana. Imagínate, tienes que saber cuándo parar. O sea, con Liz, mi editora, ella se lo mando una y otra, y me pasó con Delta y me ha pasado con todos.
que se los mando y se los vuelvo. Y en el documento le pongo, no, este sí ya es el bueno, este ya, no, este ya. Final. Ajá, sí, este es el bueno. Exacto. Porque no se termina de hacer ese proceso, y más cuando es un proceso tan personal. Sobre todo cuando pasa cuando termino de escribir, y luego pasa cuando hago la selección de los textos, y luego pasa cuando los estoy editando, y luego pasa al tener ya el libro en manos. O sea, pasa muy seguido. Ha venido, digo, la mayor parte de la banda que nos ha visitado en este hub es banda que tiene que ver con cuestiones artísticas, con creación, ¿no? Y un tópico recurrente con ellos es justamente el cómo te desprendes tú como creador de una obra. Y uno de esos factores, aparte de que cuando ya decides soltarla para que alguien más sienta o genere sentimientos o emociones en alguien más que la pueda tener, justo también esta sinergia como tú dices, como en este caso tu editora. O sea, reconocer que hasta un punto tienes que llegar tú y hay funciones específicas que alguien más tiene que cumplir. Claro. ¿No? O sea, como que sí es muy importante y siento que es de las partes, lo digo yo, que me considero también un poco creador en la parte audiovisual. A veces es difícil decir hasta aquí, a veces es difícil dejarle a alguien más esa responsabilidad de ya tomar esa decisión, pero es necesaria, porque como tú dices, si no, se hace un loop infinito, ¿no? Sí, tienes que saber cuándo parar, y debes de tener a gente cercana que te ayude también a tomar esas decisiones y a confiar en ellas. Eso. Y saber que van a hacer su chamba bien, ¿no? O sea, de que en lo que tú es tu chamba, en lo que a ti te gusta, en lo que tú estás entregado al 100, lo vas a hacer como mejor puedas, y la otra persona lo va a hacer igual o mejor, ¿no? O sea, estar confiando que cada quien tiene tareas específicas y cada quien se dedica a cosas distintas. Es como mucho en lo audiovisual, no pasa. Claro. Luego cuando te pones a dirigir los cortos, quieres hacer la chamba del editor, quieres hacer la chamba de... Que en un inicio sí lo haces, Sí, pero más claro. por falta de recursos que por otra Sí, cosa. por el cine guerrillero, ¿no? Sí, al principio sí lo haces, ¿no? Pero cuando ya hay un crew formado, y luego pasa mucho de que te armas de tu grupito para hacer cortos, ¿no? Porque te gusta. Claro. Y tienes que confiar en esas personas de que no te van a dejar abajo. Y también algo que yo siempre como que procuro navegar con esa bandera es que así como le das una confianza, también estás aportando a una colectividad. Claro. Y a final de cuentas es como, sí, es una obra, es una pieza, pero cuando ya sabes que le estás dando difusión a una editora o a alguien que hace curación de textos o de imágenes, diseñador gráfico, en este caso no, pero fotógrafos que puedan incluirse, ¿no? Entonces, a final de cuentas estás generando un portafolio de una escena como tal, Claro. ¿no? Puede ser nacional, puede ser local, pero justo el reconocer el trabajo y el potencial de los otros profesionistas en su rango es lo que más le abona de repente a que un gremio o una escena crezca, y crezca como 360, como integral, ¿no? Sí, claro, o sea, creo que eso es lo padre también de la colectividad, y que lo que tú estás haciendo ayuda también para abrir puertas o abrir este camino también a los que vienen atrás, ¿no? A los que están, incluso es parte de, ahora me llama mucho ver la escena literaria en los estados, que se van formando los grupos, y por ejemplo en Ciudad de México estuve con un grupo que se llama La Tertulia, Okay. y ellos hacen literalmente como presentaciones en varios estados, y por ejemplo yo que soy de San Luis, ¿no? Yo digo, yo voy a organizar el de San Luis Potosí, ¿no? Entonces eso va ayudando y va abriendo más. Se hacen como embajadores, ¿no? Sí, y está padre porque a la vez es como todos se van, porque luego se vuelve muy aburrido que la misma gente te va a escuchar a leer, ¿no? Y es la misma gente, y si invitas a más escritores, si convives, Claro. ¿no? Te escucha gente diferente, conoces gente diferente. Entonces está padre porque van a Pachuca y van a Oaxaca y van a otros lados, y entonces la gente los va conociendo más. Estaba viendo que el arranque de medios de este poemario lo hiciste en Cuernavaca, ¿o en Sí. dónde fue? No, el primer fue en Yo vi- Monterrey. Monterrey fue la primera fecha. Sí, fue la primera fecha. ¿Por qué en Monterrey? Porque Monterrey fue mi fecha favorita de Delta. O sea, si era como algo que quisiste repetir ahí. Por Sí, eso. sí. Monterrey siempre me la paso súper bien, y siempre es como que quiero regresar. O Va. sea, siempre estoy buscando la forma de regresar a Monterrey. ¿Qué tiene de interesante el presentar un libro en Monterrey? Digo, desde tu punto de vista. Para empezar, la gente que me ha ido a escuchar, es
muy cálida. Realmente es muy dinámica también. En la sección de preguntas y respuestas siempre es gente que está preguntando y eso me encanta. Como esa interacción, el feedback. Sí, o sea, y que me digan, oye, ¿y este texto? De hecho, la presentación en Monterrey se volvió al final como esta especie de movimiento o de apertura a la escena, porque yo les dije, como, había gente que se dedicaba a escribir también, ¿no? Okay. Y yo les dije como, ¿alguien trae textos que si quieren pasar a leerlos? ¿No? Y sí, mucha gente, fueron como 4 o 3, 4 personas que al final como pasaron a leer sus textos. Ok, se hizo como una especie de círculo de lectura. Sí, se hizo como un open mic. Ok, qué chido. Ajá, entonces eso me gustó mucho y eso es algo para lo que Monterrey siempre se ha prestado. Aparte, me la paso muy bien, me encanta. Sí, fíjate, digo, obviamente no es por demeritar. Y soy de las personas que no porque digas que un lugar es bueno, estás diciendo que los demás son malos. No tiene que ver una cosa con otra. Pero sí, la banda que llevo a conocer de Monterrey sí tiene como un talento dentro de la parte del arte, música, escritura, incluso pintura y plástico. Sí, es verdad, sí también puedo llegar a entender que tienen ese feeling diferente al que tienen, digo, no mayor no mejor o peor, sino diferente al que puedes encontrar en otros estados de aquí de México. Sí, es como una cuestión, no sé si cultural, no sé si... Sí, supongo que sí. Pero sí, esos son más dinámicos al momento de... También yo creo que es parte de la convivencia, ¿no? Yo creo que es parte de su, no sé, por ejemplo, preguntas una dirección en Monterrey y luego te quieren llevar. Prácticamente sí, te quieren, exacto. Te quieren llevar, ¿no? Y acá en San Luis, pues preguntas una dirección y... no escuché. Oye, y quimeras. Digo, hablábamos hace poco, llegaste a mencionar que es un poco, obviamente es un reflejo de algo que tú estás haciendo, algo que tú tienes, pero ¿por qué ese título? ¿Por qué quimeras? Yo me enfrenté como al elegir el nombre. Okay. Primero, Quimeras, la verdad es que se escogió así, porque mi editora me dijo, oye, ¿tienes algunos textos que estén como sueltos, para que sigas activa, para que tienes algunos textos que estén sueltos por ahí que no vayan a ningún libro? Y yo le dije, sí tengo algunos. Y me dijo, pues hay que armar un poemario. Y me dijo, ¿cómo le pones? Y a mí se me ocurrió Quimeras porque eran una combinación de muchas como un híbrido. cosas. Ajá. Pero luego cuando fue el proceso de creación, me di cuenta que muchos de los textos no los quería, entonces empecé a armar otros, empecé a trabajar, o sea, un libro completamente diferente, no era nada que ver con los textos sueltos que yo tenía. Okay. De los textos sueltos yo creo que quedaron 2, pero fue un libro totalmente nuevo y diferente. Y me di cuenta que era un autorretrato, o sea, esto es lo que me ha llegado a conformar. Que a lo mejor no han sido mucho los 2 libros, o sea, no ha sido un camino tan largo desde que empecé. Ha sido poco, pero sí han habido muchas cosas que me han llegado a influenciar. De hecho, las primeras 2 fechas, la fecha en Monterrey y en Ciudad de México, invité a otras escritoras y a un escritor también a que me acompañaran con sus lecturas, ¿no? Y yo no quería como presenten mi libro, o sea, no quería hacer algo así, yo más bien quería como que se notara por qué la influencia, ¿no? Porque sus voces estaban impregnadas claro. En mi libro, ¿no? Entonces yo decidí como que fuera igual la colectividad, ¿no? De que yo no quería que leyeran, que dieran su reseña de mi libro, que dieran comentarios buenos, que me tiraran flores. No quería eso, porque eso son las presentaciones, ¿no? Sí, la mayoría. Digamos que hay un protocolo un tanto que tiene que ver con ego. Sí, claro, sí. Sí, porque nunca he ido a una presentación de un libro donde se hable mal del autor. Claro. Que estaría muy interesante, ahora que lo pienso. A menos que el tema sea como demasiado radical, ¿no? Ajá, sí, ahora van a hablar mal de mí, ¿no? Claro. Adelante. Yo quisiera hacer eso. Fíjate, está interesante. No sé si no recuerdo, digo, lo traigo así porque de bote pronto. Pero luego de repente pasa que ese tipo en este caso yo ubico un performance de una chica en Europa que decidió literal, o sea, ponerse en una calle, me parece, fuera de, no sé si de un museo o un lugar público. Y literal su performance es, aquí estoy, hagan lo que tengan que hacer, o sea, sin ningún cotejo de información ni nada, ¿no? Y pasó le dieron un abrazo, aparte estaba desnuda, entonces le dieron un abrazo, como que todo empezó como cordial, hasta que llegó un punto donde literal tuvo que intervenir no sé si la policía, porque ya empezó
como una ola de violencia muy extraña. O sea, y te digo, o sea, es como que muy raro invitar. O sea, ella ni siquiera invitó a que le hicieran algo malo. Ajá. O sea, ella dijo como, bueno, aquí estoy, es mi performance tú como público, que te genere, qué quieres hacer, ¿no? Entonces, imagínate ahora llevarlo ya literalmente al plano de aquí estoy, a ver qué tienes de malo para decir. Para decir, todo debería de estar como controlado, ¿no? O sea, como que gente que a lo mejor te tira hate, pero que sabes que no se va a pasar de lanza, ¿no? E invitarlos y como decir, ahora habla mal de mí. Pero sí, siento que es parte, te digo, de la mayor parte de la banda que ha venido acá que tiene que ver con arte. Sí coinciden que, o sea, tú no decides qué va a generar en el público. Claro. Tú puedes tener una idea a la hora que escribes, a la hora que pintas, a la hora que haces una escultura, pero no tienes el poder sobre qué va a decidir la gente o qué va a sentir principal, más allá de decidir qué va a sentir la gente. Sí, menos en un performance. Y si estás tú evocando emociones muy densas, pues obviamente existe un portal que se puede abrir. Sí, que puede salirse de control en cualquier momento, ¿no? Pero sí sería muy interesante y el caso es que no quería eso, no quería que se sentaran a hablar bien de mí o del libro. Claro. Más bien quería que sus voces hablaran por sí solas de por qué están ahí conmigo en el libro, ¿no? Entonces se hizo muy bonito las presentaciones porque sí, fue en Monterrey, Cuernavaca y Ciudad de México, donde me presenté con otras escritoras y escritores y se volvió ahí una colectividad muy, Qué chido. muy bonita. En alguna entrevista llegué a leer que decías que la escritura es lo más natural y lo más honesto que posees. Sí. En sentido de preponderancia, o sea, digo, quisiera entender un poco más como de qué va esa frase, ¿no? O sea, porque al final de cuentas lo que puedes escribir también lo puedes decir, pero siento que obviamente el medio cambia, las emociones cambian, incluso el tratado que le das al sentimiento, a la información cambia. ¿Por qué sientes que la escritura te brinda esa naturalidad y esa honestidad, independientemente de otros lenguajes que puedas manejar? Yo creo que tiene mucho que ver con la edad en la que empecé a escribir, o sea, porque fue el primer medio de expresión que yo tuve. O sea, mi mamá cuando yo estaba muy niña fue el primer medio que me obsequió para expresar. ¿Un diario? Sí, okay. Era una libreta, como un diario, con un candadito. Entonces, como yo creo que tiene mucho que ver con eso, con que a la edad que le empecé, o sea, era mi único medio, entonces era lo más honesto y a lo mejor cuando estás haciendo en el lenguaje, por ejemplo, audiovisual, ¿no? Le metes más cabeza para todo y estás pensando más en muchas cosas y en el lenguaje, en la... Y lleva un maquillaje, ¿no? Lleva una estética, lleva una composición que muchas veces sí. Puede fungir como una mascarilla. Sí, una estética y los personajes y el guión y todo lo demás. Incluso hasta el sonido y te dejas guiar a veces por otras cosas, ¿no? No es un lenguaje que yo tenga tan a la mano para decir esto es lo más honesto y real y lo que soy, ¿no? Ahí ya intervienen más cosas, interviene más la ficción, me gustaría llamarlo así. Y en la escritura, ¿no? En la escritura sí es tal cual lo que soy, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ver en eso. Y sigues, digo, no sé, supongo que esa libreta ya se llenó. Sí, ya, varios. Pero sigues con ese escape, esa escritura de personal. Digo, fuera de lo que haces en obra, sigues tú con visitando, ¿no? ese medio. Es muy raro porque he intentado volver a los diarios y volver a hacerlo, pero no sé por qué siempre desisto. Y la verdad es que la mayoría de las cosas que me pasan las escribo a forma de empiezo un texto. O sea, y obviamente no lo termino en ese momento, pero por ejemplo, si me sucede algo que me impacta en ese momento, digo, voy a escribir sobre esto, ¿no? Y empiezo a escribir. Y a lo mejor, por eso yo siempre he tenido la idea de los fragmentos, que los fragmentos me son tan importantes a mí, porque voy trabajando a forma de fragmentos y luego regreso a los textos y se van armando más textos y más fragmentos y más fragmentos. Entonces, creo que tiene mucho que ver la forma en la que me impactan las cosas que inmediatamente las quiero volver textos, ¿no? Ok, ya es un reflejo, por así decirlo. Sí, ya es un reflejo, pero he intentado volver a los diarios y no sé por qué no puedo. Sí, supongo que es una comunicación que en algún punto se transformó de esa manera y ahora, como tú bien dices, no tanto de que ya todo lo estás pensando para publicarlo, sino que ya más bien tu proceso cognitivo ya te da esa herramienta, o sea, ya haces
En lugar de saber que eso se va a quedar para ti, dices, bueno, lo voy a hacer de esta manera porque así me funciona, como catarsis o como lo quieras manejar. Y porque a lo mejor en un momento ese fragmento puede funcionar para en este caso, como para formar parte de un todo, ¿no? Sí, exacto. O sea, creo que es una transformación. Porque al principio escribía muchos diarios y pocos textos, la verdad. Ok, al revés. Ajá, sí. Y ahora que estoy leyendo justo un libro que se llama Poesía en la Práctica, habla mucho sobre eso, sobre la gente que... hay una frase que dice que hay gente que tiene el privilegio de vivir en la poesía, pero no en la práctica. Ok. Entonces, a mí me resonó mucho eso y decía, este libro es para los que, tanto los que se sienten así o lejos de la poesía y cerca de la práctica. Claro. O al revés, pues, tan solo eso es como parte de un movimiento que creo esencial en la poesía, por ejemplo, de lo cotidiano, ¿no? Okay. Que yo espero algún día poder tener la madurez y crecer y poder hacer poemas de lo cotidiano, que creo que es la cosa para mí más difícil, porque yo escribo sobre mis emociones, sobre personajes, sobre cosas como más, que me son más complejas, y yo quisiera hacer un... Pero son más tuyas. Sí, y quisiera hacer un texto, un poema, algún día un verdadero poema, porque aparte yo no les digo poemas, les digo textos. O sea, el poemario es dentro del catálogo de opciones, es el que le queda, pero no es como que tú literalmente lo bautices de esa manera. Sí, no, yo no los llamo poemas y tampoco me digo a mí poeta. O sea, no. Estoy en grupos de poetas, de no sé qué poetas, de no sé dónde poetas, pero yo no, y tampoco me enoja cuando me lo dicen, o sea, para nada. Pero es una cuestión de que no me siento cómoda a mí yo llamándome poeta. Entonces, sí siento que es como... Un día quiero crecer y quiero hacerle poemas a las cosas más cotidianas. Creo que eso sería lo más bonito de ellos. Algo externo a ti. Sí, algo externo. Sería muy bonito hacer un poema, no sé, de un amanecer o de... Claro. A lo mejor ya estoy romantizando mucho. Pues es que en este caso estás hablando de conceptos generales. O sea, a mí no me cuento, ahí están, ¿no? Pero sí, creo que entiendo un poco por dónde va la idea. Sí, muchas veces, y sí, la creación siempre se va a originar desde a ti, desde lo que estás de lo que te genera y lo que sientes. Y siento que hay una evolución justamente a de repente ya como desdoblarte. Desprenderte y verlo a la distancia, ¿no? Sí. Estamos prácticamente cerrando agosto. Perdón, octubre. Octubre. Ya. Sí, yo también. Ay, yo sí, agosto, claro, del 21. Sí. No, estamos cerrando octubre. ¿Qué estás tramando? ¿Sigues todavía con la gira o ya estás pensando en una siguiente obra? ¿Cómo cierras el año? Ya noviembre para cerrar la gira. Sigue San Luis, Guadalajara, Puebla. Creo que Manzanillo. Voy a tener el rodaje de un cortometraje importante. ¿En dónde vas a rodar? Aquí en San Luis. Sí. ¿En qué parte? Si se puede saber en qué parte. Vamos a tener varias locaciones. Nos vamos a andar moviendo así, pero... Qué chido. Ajá. Y pues ya espero pasar vacaciones bien, ¿no? O sea, ya tranquilamente. Y O sea, todo noviembre es todavía cerrando con el poemario y la parte del rodaje del corto. Sí, y shootings. Tengo algunas sesiones de fotos pendientes. Y de hecho estoy planeando lo de mi siguiente poemario ya tengo los textos, ya estoy trabajando, pero con todo lo de los entre viajes lo estoy tratando de hacer. Pero estoy haciendo ya la selección de textos y demás. ¿Y qué se puede saber de ese poemario? Ya hay, no sé si nombres. Te puedo decir el nombre. Que no se lo he dicho a nadie, pero bueno, a gente muy cercana. Pero una exclusiva aquí. Sí. Se va a llamar Solo Existe. Solo existe. Ok. Ya cuando lo leamos sabremos por qué va ese texto. Sí. Qué chido. ¿Cómo te sentiste en tu segunda visita? Increíble. Me encanta estar aquí. Me encanta. Nueva locación. ¿Qué te pareció? Está increíble. 10 de 10. Sí. Pues la verdad es que como te lo dije la primera vez, hace un año ya de esa charla, las puertas están abiertas cuando gustes. Muchas gracias. Nos encanta poder, y la verdad es que quiero volver a hacer hincapié de que se siente muy chido que talentos como el tuyo decidan regresar. Y porque al final de cuentas también no es que sea nuestro objetivo, pero se siente muy chido, justo como dices hace rato, cuando presentas algo, en este caso, que alguien vuelva, esa validación de que lo que estamos haciendo al parecer está funcionando, y porque el principal objetivo era justo ese, que los creadores se sintieran con la confianza y con el interés principalmente de que este hub les brinda algo, ¿no? O sea, más ya de tomarse un té o una chela, que sientan
que es un espacio donde su obra puede tener un impacto positivo y que la gente los pueda conocer y puedan conocer un poco más de lo que están haciendo. Qué chido que andes por acá. No sé si quieras que la banda te tope, compre tu poemario, dónde te pueden ubicar, redes sociales, links de compra, no sé. Sí, pues pueden seguirme a mí como Karen de Abril en Instagram y pueden checar mis poemarios, el primero con Aquelarre Editoras ahí en Facebook y con Crisálida Ediciones también ahí en Facebook o en Instagram, pueden tener Delta y Quimeras. Perfecto. Ahí está, banda. La verdad es que, como lo dijimos hace un año, vale la pena conocer este talento que, como lo dijimos, también es no nada más escritora, también productora, modelaje y gimnasia. Gimnasia ya, esa se quedó o sigue todavía ahí. Todavía. Guardado. ¿Sí? Me ¿En serio? acabo de recuperar de una lesión. Entonces, Híjole, ¿de qué fue? Ya quiero regresar. Fue como un tirón, pero Ok. en la pierna. Pero sí sigue estando dentro de tu baraja. Sí, quiero regresar, pero con todos los viajes no puedo entrenar. Vas a encontrar el tiempo, vas a ver que sí. Qué chido que anduviste por acá. También qué chido ustedes que decidieron dar un tiempo para checar este contenido. Síganla, chequen su material que vale la pena. Sigan nosotros también como Futuro San Luis en prácticamente todas las redes sociales, que es donde le damos difusión a este y a muchos otros proyectos que vale la pena conocer. Y sin nada más que decir, nos vemos la que sí.